Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones Ecuador ya de la presente semana, miércoles 22 de octubre de 2014. Jesús Ángel Benito, como cada mañana, desde Forex Índices, cuando son las 4 horas 47 minutos del horario internacional GMT. Como siempre, y en primer lugar, le echamos un vistazo al calendario económico, el día más intenso de la semana en cuanto a datos macroeconómicos se refiere. Comenzamos y abrimos fuego desde el Reino Unido, todo en horario GMT, 8:30. Vamos a tener las minutas del Banco Central de Inglaterra. Atentos a esa votación, 7-2, por si hubiera alguna variación, seguramente que los cruces con la libra esterlina pues sufrirían movimientos bruscos, sobre todo si saliera ya un 6,3, un 5,4, la libra esterlina se revalorizaría con fuerza. Si siguiera saliendo un 7,2 o incluso pasáramos a un 8,1 o volviéramos al 9,0, la libra esterlina se depreciaría. Continuamos a las 11 GMT desde Estados Unidos con las solicitudes de hipotecas, el MBA, previsión para el mes de octubre. Desde Canadá tenemos las ventas minoristas a las 12:30 GMT. En el mismo horario y desde Estados Unidos, el índice de precios al consumo, dato final del mes de septiembre. Atentos con los cruces del dólar americano en preapertura americana, y a las 14 el plato fuerte del día nos llega desde Canadá. Decisión de tipos de interés, ya saben, en el 1% desde hace ya varios años, sin variación, tampoco se esperan variaciones, pero bueno, por si acaso estén atentos. Tendremos también, por supuesto, la reunión de política monetaria y conferencia de prensa del Banco Central de Canadá a las 15:15 y a las 19:30 el discurso del señor Polo, gobernador del Banco Central de Canadá. A las 21 y desde Australia también vamos a tener un discurso de Glenn Stevens, gobernador del RBA australiano. 21:45 el índice de precios al consumo del tercer trimestre del presente año desde Nueva Zelanda. Y para cerrar, los datos macro del día de hoy, 23:50 desde Japón, inversión en bonos extranjeros e inversión extranjera en acciones japonesas. Sobre todo, céntrense en sesión europea, en las minutas del Banco Central inglés y en preapertura americana, SIPC desde Estados Unidos, dato final del mes de septiembre, junto con la decisión de tipos de interés a las 14 desde Canadá. Como comentaba, el día más completo en cuanto a datos macro se refiere. Atentos a ello porque el mercado ya está bastante animadillo y seguramente pues estos datos macro hagan mover bruscamente en esos horarios a las cotizaciones de los principales pares de divisas. Bueno, vamos al escenario gráfico y vamos a ver cómo se están comportando desde un punto de vista técnico las cotizaciones de los principales pares de divisas. Tenemos el eurodólar amenazando la zona del 1,27. De momento le salva la vida a la directriz alcista de cortito plazo. Le echamos un vistazo para ver de dónde nos viene esta directriz. Exactamente nos arranca desde principios del mes de octubre con su punto de configuración el día 15 del presente mes. Como ven en la imagen, la directriz junto con la congestión de largo plazo de momento le salva la vida. Es vital para el día de hoy y para jornadas venideras esta doble barrera, que no nos la pierda la cotización del euro-dólar, porque si la pierde entraríamos en presiones bajistas potentes para las próximas jornadas. El precio de apertura también ayuda a estas horas de negociación de preapertura europea para sujetar a la cotización del par. El punto de partida del día lo tenemos en el 1,2714. Cotiza en una ligera presión alcista a estas horas de la mañana. La primera R intermedia la topamos en el 1,2743. Quebrada esta, nos vamos directamente a la congestión de mediano del 1,2760. Este nivel lo vamos a delimitar como principal resistencia de jornada, el 1,2760. Quebrada esta pieza, nos vamos directamente a la directriz alcista de largo plazo, que nos viene desde el año 2001, hoy nos pasaría sobre el 1,2795 en sesión europea. Y quebrada, nos vamos a la congestión de mediano largo, impecable en el día de ayer como impecable en la semana pasada, es el muro infranqueable por la parte de arriba y de momento para la cotización del euro-dólar. Mientras no consiga quebrar el 1,2829, olvídense de movimientos definidos potentes para el euro-dólar.
Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par es quebrar el precio de apertura del día, 1,2714. La congestión de largo le estará esperando en el 1,2696. Siguiente soporte de categoría intermedia, 1,2665. Su quiebre nos abre la puerta al siguiente y principal de jornada, congestión de mediano plazo, 1,2636. Recuerden que a mediados del presente mes, exactamente el día 15, fue el nivel donde se sujetó la cotización del par. Principal soporte 1,2636 y otro intermedio, el último, en el 1,2611, un poquito más de 100 puntos de la situación actual. En estos momentos, por la parte de arriba, primera R, 1,2743. Por la parte de abajo, tenemos el precio de apertura 1,2714, que junto con la directriz están ejerciendo ya fuerza de soporte sobre la cotización en horarios de sesión asiática. Continuamos con el dólar yen, merodeando la zona de los 107. En estos momentos cotiza un poquito por debajo de su precio de apertura del día, 107.02, en ligera presión bajista. Como primera R, el precio de apertura, 107.02. Siguiente intermedia, en los 107.27 y medio, 107.28. La principal barrera de resistencia del día viene delimitada por el nivel de corto de los 107.48. 107.48 en jornadas anteriores ha sido clave determinante, sobre todo el pasado día 15 de octubre. Principal R para el día de hoy, 107.48 y recorrido amplio hasta los 107.89. Última R intermedia a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, 106.78, primera pieza intermedia, ejerciendo ya de soporte. Quebrada la primera pieza, nos vamos a la siguiente, también de la misma categoría, 106.48. La cesión de esta pieza de soporte nos lleva a la principal del día, 106.19, con gestión de mediano plazo y el último soporte intermedio en los 105.95, a 100 puntos exactos de la situación actual. Por la parte de arriba, las presiones alcistas vendrían determinadas por el quiebre del precio de apertura de jornada al alza, 107.02. Por la parte de abajo, el quiebre del primer soporte intermedio, 106.78, le imprimiría más presiones bajistas al dólar yen. Continuamos con el dólar franco suizo en una ligera presión bajista a estas horas de la mañana desde su punto de partida de jornada 0,9496. Cotiza a la baja. Primera R, precio de apertura 0,9496. La siguiente intermedia 0,9518. Su quiebre nos abre la puerta con presiones hacia la principal R del día, con gestión de mediano 0,9552. Recuerden que ha sido el muro en jornadas anteriores con el que ha chocado la cotización. 0,9552, principal resistencia del día, y desde ahí nos vamos a la última en los 0,9573, a 90 puntos de la situación actual. Observen que tenemos el quiebre y la confirmación de la directriz bajista de corto plazo. Atentos a la misma porque mientras no vuelva por debajo, las presiones alcistas de corto plazo continuarán, sobre todo si nos quiebra al alza el precio de apertura del día en los 0,9496. Mientras se mantenga por debajo del precio de apertura, las probabilidades de darle un golpe a esta doble barrera en los 0,9465 son altas. Primera pieza de soporte. Siguiente y principal de jornada. Directriz bajista de muy largo plazo. No se olviden que es el eje central de operaciones que mantiene la cotización desde el pasado día 15 de octubre. Su mayor fuerza hoy nos pasa sobre los 0,9434 y quebrada esta pieza, principal resistencia, nos vamos a la última, con gestión de mediano plazo 0,9392, a 90 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, como primera R inmediata, precio de apertura 0,9496. Por la parte de abajo, cuidado que no nos pierda los 0,9465. Mientras esta doble barrera no ceda, la cotización del dólar franco suizo, quebrando el precio de apertura, imprimiría presiones alcistas para el día de hoy. Continuamos con la cotización del libra dólar. Comprimimos un poquito para verlo más en detalle el escenario que le marcamos para el día de hoy a la cotización del par. Lo primero,
la directriz alcista de corto plazo que nos viene desde el día 15 de octubre con su punto de configuración el día 20, como vemos en el día de ayer, quebrada y perfectamente confirmada, no nos es de utilidad, como siempre la tiramos a la basura. Precio de apertura del día 1,6113, cotiza en una ligerísima presión alcista. Como primera pieza de soporte, precio de apertura 1,6113. Principal soporte del día, delimitado en una congestión de mediano, 1,6072. Otro de categoría intermedia, lo topamos en el 1,6033 y desde ahí directamente al último soporte, congestión de mediano 1,6009, cerquita a la barrera psicológica del 1,60 a unos 120 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, 1,6151, congestión de largo, primera R. Atentos a este nivel. De quebrar al alza, resistencia intermedia en el 1,6174. La directriz bajista de mediano plazo y principal resistencia para el día de hoy, 1,6202. Quebrado el 1,6202 directamente a la congestión de mediano largo del 1,6248 a 120 puntos de la situación actual. Echamos el vistazo en temporalidad diaria a la directriz desde el pasado día 15 de julio con su punto de configuración el 19 de septiembre. Atentos a ella, solamente necesita evolucionar por encima del 1,6151 para que vaya a darle un golpecito a esta directriz, que tarde o temprano, tarde unas horas o si no lo consigue en la jornada de hoy, en la jornada de mañana, lo lógico es que fuera a darle un golpe para intentar quebrarlo. Desde un punto de vista fundamental, ya lo hemos visto en el calendario macroeconómico, muy atentos a esas minutas que vamos a conocer de la última reunión del Banco Central Inglés por si se desprendiera alguna información importante con esa votación de política monetaria. Estén muy atentos en horarios de sesión europea a las 8:30 GMT. Continuamos con el AUD-USD. En estos momentos, como podemos apreciar en la imagen, golpea la primera R de categoría intermedia desde su punto de partida de jornada, evoluciona al alza, 0,8769. Golpea desde hace prácticamente ya 3 horas los 0,8795, nivel intermedio. Su quiebre nos abre la puerta a otra barrera de resistencia de la misma categoría, 0,8823. La siguiente, también intermedia, en los 0,8857 y su quiebre nos abriría la puerta para ir ya directamente a la congestión de muy largo y el precio de apertura anual en los 0,8888, a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si no consigue quebrar al alza la barrera de los 0,8795 como primera pieza de soporte, el precio de apertura, 0,8769, principal soporte de jornada, nivel de corto, eje central de operaciones durante todo el mes de octubre, 0,8738. Y dos soportes de categoría intermedia, los topamos en los 0,8716 y 0,8681, a 110 puntos de la situación actual, última pieza de soporte. Por la parte de arriba, primera R intermedia, 0,8796. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, precio de apertura 0,8769 y medio, 0,8770. Seguimos con la cotización del euro-yen, imantada totalmente en su eje central de operaciones, que tiene la cotización del par en los 136,15. Desde hace ya muchísimas jornadas sigue siendo su mayor fuerza y donde gira siempre la cotización del euro-yen. El precio de apertura lo tenemos 10 puntitos por debajo, en los 136,05, capturada a estas horas de negociación. Atentos, zona muerta inoperable para el día de hoy con respecto al comportamiento del precio entre los 136,15, que en todo momento, desde que abrió el mercado, está ejerciendo fuerza de resistencia. Por la parte de abajo, las presiones bajistas vendrían determinadas en el momento que la cotización saliera por debajo de la zona muerta, 136,05, precio de apertura. Soporte de categoría intermedia, 135,74. Principal de jornada, delimitado por una congestión de mediano largo, 135,34. Y otro de categoría intermedia, lo topamos en los 134,95, a 120 puntos de la situación actual.
Por la parte de arriba, si la cotización del euro-yen consigue remontar la zona muerta, consigue encontrar apoyos sobre la misma, sobre todo en horarios de apertura europea, le imprimiría presiones alcistas. Resistencia de categoría intermedia 136,56 y medio, 136,57 y quebrada esta pieza directamente a la última y principal del día 137,11 a 100 puntitos exactos de la situación actual. La clave inmediata viene delimitada por la zona muerta inoperable, franja de 10 puntos que hemos delimitado para el día de hoy entre el precio de apertura 136,05 y la congestión de mediano que de momento ejerce fielmente de resistencia en el día de hoy en los 136,15. Bueno, pues terminamos el análisis del miércoles 22 de octubre de 2014. Como siempre, darle las gracias y esperar que el análisis y los comentarios les sean de utilidad. Nada más, buen negocio para el día de hoy, ya saben dónde estamos. Si tienen alguna duda, pregunta o necesitan información sobre nuestros planes de enseñanza de negocios, en nuestra página web tienen las vías de contacto. Nada más, gracias y hasta mañana.